Dios le bendiga, queridos amigos, bienvenidos aquí a este su programa A los pies del Maestro Live, que se transmite a través de las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de compartir, un tiempo de conocer lo que la palabra del Señor dice al respecto de temas de singular importancia para todos nosotros, temas que serán indudablemente de edificación, que serán una lumbrera que nos ayudará a conducirnos de manera adecuada a través de nuestro quehacer ministerial, y no solamente nuestro quehacer ministerial, también a lo largo de toda la vida, en todas las áreas en las que el Espíritu nos llame a movernos y a desempeñarnos en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra comunidad, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir adelante y vamos a ver una serie de temáticas, fundamentalmente en el día de hoy, referido a distintos espíritus que influyen y que se mueven dentro de las congregaciones, que se te mueven dentro de los ambientes de equipos de trabajo, de grupo, de lugares de trabajo, de grupos familiares, etcétera, etcétera, para poder estar apercibido y saber cómo tenemos que enfrentarlo y cómo podemos identificarlo conforme a los rasgos y las características que nos da la palabra cielo. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos a los pies del Maestro, nuevamente aquí con ustedes para aprender un poco de la palabra del Señor y todas esas ricas enseñanzas que el Señor nos da para hacernos cada día más sabios en cuanto a nuestra manera de vivir y de conducirnos, y todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor podamos discernirlo, podamos ir más allá y poder comprender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y así poder continuar hacia adelante en el propósito que Dios nos ha entregado. Benito, estamos contentos y agradecidos con el Señor por el respaldo que nos da siempre en cada una de las actividades espirituales que hacemos en el ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Tuvimos una conferencia para matrimonios preciosa. La iglesia estuvo llena de parejas, de personas pues que estaban interesadas, de muchas otras iglesias y denominaciones, interesados en instruirse en lo que es el matrimonio y todo lo demás. Agradecidos con el Señor por todas las personas que se conectan también permanentemente a los clamores, a los ayunos. Tenemos personas de Estados Unidos, de República Dominicana, de Nicaragua, de Guatemala, de Londres, ¿verdad? Tenemos personas que siempre están con nosotros conectados a través de vía Zoom o Facebook, compartiendo, de provincias centrales, Agua Dulce, de todas las provincias de nuestro Panamá, siempre están conectados a estas enseñanzas que son de edificación, de exhortación y de consolación para nuestras vidas, Benito. Y por eso pues regresamos a los pies del Maestro para compartir las enseñanzas, porque dice, ¿por qué no seguimos? Necesitamos el programa para poder ir más allá y ver todo aquello que el Señor tiene para su iglesia. Bien, tenemos un programa bien cargado para el mes de septiembre, el mes de octubre. Tendremos infinidades de actividades que Dios nos ha dirigido a hacer y compartir junto a ustedes. El próximo fin de semana está cargado de mucha vida espiritual en el ministerio, y tanto afuera tenemos el Congreso de Damas de la Iglesia de Dios de la Profecía. Correcto. Allá por mañanitas. Sí. Estaremos allá con mujeres con determinación. Así que estamos con una agenda bastante apretada, pero nunca para no tener tiempo para estar a los pies del Maestro. Así es. Compartiendo la palabra junto a ustedes. Estamos muy agradecidos. El próximo mes tenemos el aniversario de nuestra iglesia madre, el Tabernáculo de la Fe, con nuestro pastor, el apóstol Manuela Ruiz, que estará de cumpleaños, y nuestra pastora Linda de Ruiz. Estamos agradecidos por esos 56, 57 años de ministerio. Es un gran legado, una gran herencia, un gran manto apostólico que nos cubre y nos da cobertura a cada uno de los que pertenecemos a los lomos del apóstol Manuel Ruiz, que el Señor por su gracia nos ha permitido estar con él por 20 años. Son 20 años de estar
bajo el paraguas de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y del apóstol Manuel Ruiz y el Tabernáculo de la Fe. Y el próximo mes de octubre, tendremos nuestro Congreso de Damas, entendidas en los tiempos, la reforma. El origen de cosas nuevas. El origen de cosas nuevas y mayores. Así que también nosotros cumpliremos en el mes de octubre 6 años de ministerio. 6 años donde estamos ya como pastores sirviendo al Señor con un pueblo hermoso llamado, le decimos los JV, porque es Jesucristo Imperio de Vida. Las siglas de Jesucristo Imperio de Vida, un pueblo que sabe trabajar en equipo, que sabe trabajar en excelencia para honrar y glorificar el nombre del Señor. Amén. Así que usted prepárese, si usted quiere estar con nosotros, contáctenos, porque estamos a la disposición, los cupos son limitados, así que tendremos mucha bendición de parte del Señor. Será en el Salón Bellavista del Hotel del Panamá el 9 de octubre a partir de las 3 de la tarde. Claro que sí, allí vamos a estar, todos los caminos, todas las mujeres entendidas en los tiempos se congregarán a esa cita que Dios nos ha hecho para estar allí, porque Dios tiene una palabra para nosotras que traerá reforma. Aleluya. Hará cosas nuevas y mayores en nuestra vida. Amén. Así que bueno, Benito, hoy tenemos un tema fundamental, que es el tema del espíritu de Absalón. Amén. Vamos a hablar sobre este espíritu de traición. Porque cuando hablamos del espíritu de Absalón, estamos hablando del espíritu de traición que opera en el corazón de los líderes de las iglesias, en el corazón de los líderes de las familias, en el corazón de los líderes de la comunidad, y que trabaja por detrás, siempre buscando dar esa puñalada por la espalda. Es duro, pero a David le sucedió. Con su propio hijo tuvo que vivir esta experiencia. ¿Quién era Absalón? Cuando vamos a 2 de Samuel, capítulo 15, verso 1. La palabra nos dice de la siguiente manera en el capítulo 15, verso 1 de 2 de Samuel. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio y que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Bien, cuando nosotros nos damos cuenta de lo que nos dice la palabra, básicamente nos está describiendo un comportamiento que históricamente fue de un ser humano. Pero este acontecimiento nos permite a nosotros tipificarlo, como nos lo enseña en la guerra espiritual, que un espíritu que no solamente operó en Absalón como la figura histórica, sino es un espíritu que se sigue moviendo, y vamos a verlo y vamos a desentrañar cuáles son los rasgos y cuáles son las características y cuál es el contexto en el cual se va manifestando este espíritu. Este espíritu se puede manifestar, y de hecho se manifiesta, siempre y cuando exista una estructura o una organización. Cuando existe una estructura y una organización y existe un liderazgo ya establecido, el espíritu de Absalón se mueve en los lugares medios, fundamentalmente porque recordemos que Absalón era hijo de David, así que estaba contado entre los príncipes de Israel. Entonces, en ese sentido, el espíritu se mueve con el objetivo de sublevarse en contra de la autoridad establecida. El espíritu de Absalón no es un espíritu que busca únicamente, bueno, yo voy a hacer esto porque no. El espíritu de Absalón apunta directamente a la cabeza, apunta directamente al máximo liderazgo. Entonces, las características a través de las cuales este espíritu se va expresando y este espíritu se va manifestando parten de la siguiente base. Primero, es un espíritu independiente. Eso es un elemento fundamental de alguien que está bajo la influencia de este espíritu de Absalón. Es un espíritu independiente, nunca se acomoda
a las estructuras y a las decisiones y a los planes y a los objetivos que se han establecido en la congregación o en la familia o en el trabajo. Él tiene su punto de vista muy particular para promoverse a sí mismo. Y siempre busca la autopromoción, siempre busca es promoverse a sí mismo. Si le agrada ser halagado, le agrada ser señalado, ser adulado, le agrada que lo tomen en alto, que lo pongan en alto, y le agrada compararse, le agrada la competencia, pero le agrada la competencia y la comparación en relación ¿a quién? En relación al liderazgo. La persona bajo influencia del espíritu del salón siempre se va a percibir a sí mismo, yo lo haría mejor. Es lo que acabamos de leer en la lectura. Si yo fuera juez en Israel, yo le haría justicia a un montón de gente que no escuchaba decir, yo lo haría mejor que David. Entonces el espíritu de Absalón siempre empieza hablando de manera impersonal. Él no dice que él lo haría mejor que David. Él dice que si él fuera juez, él lo haría mejor. La persona, para buen entendedor, pocas palabras. Entonces siempre va a tratar de autopromoverse. Siempre quiere que la persona le halague. La persona se inclinaba, le tomaba la mano en señal de reverencia. Entonces él se siente plenamente satisfecho porque le gusta esa adulación. Le gusta entonces rodear y soltar rumores y soltar opiniones y criticar al liderazgo. Le gusta criticar al liderazgo y siempre disfraza las críticas, no es una opinión para que las cosas sean mejores en la iglesia, sean mejores en el departamento tal, sean mejores aquí en el trabajo. Es algo crítico, yo tengo derecho a expresar mi opinión para que las cosas sean peores. Pero la característica fundamental es que la crítica está orientada a destruir la figura del líder. Está orientada a destruir la figura del líder e inmediatamente la crítica está asociada a la persona que hace la crítica. No solamente crítica, ¿sabes qué? Yo creo que este culto, ¿qué te pareció el servicio? ¿Qué te pareció a ti el servicio del domingo? Para mí como que el pastor o la pastora estuvieron flojitos en esto, como que no están leyendo la suficiente Biblia, y yo creo que aquí fallaron en esta parte doctrinal. Por eso es que yo me preocupo por leer la Biblia y por saber doctrina. Entonces vemos la sutileza, cómo se va moviendo este espíritu de Absalón y la peligrosidad que representa, porque es un espíritu que no, a pesar de que es individualista, todo para él, no puede actuar en un individualismo puro. Necesita seguidores y necesita adeptos. Por eso que es un espíritu que se va alineando y va identificando a los que él considera que son débiles, son vulnerables, se sienten heridos, se sienten no bien tratados, se sienten no reconocidos, no valorados. Entonces el espíritu se va moviendo precisamente en esos ambientes. Pero más adelante en el programa vamos a ver otras características bastante sutiles que uno advierte en las conversaciones de alguien que está bajo la influencia del espíritu del cielo. Bueno, ya casi lo has dicho todo. No, claro, es interesante, Benito, porque Absalón, este espíritu siempre tiene una agenda personal. Así es. Y como tú bien lo señalaste, siempre va a buscar adeptos, seguidores, y va a buscar la gente más frágil o más débil dentro de la congregación, dentro de la iglesia, porque siempre apunta, como tú lo dices, a la cabeza, nunca va hacia abajo. Y siempre va a buscar personas ofendidas, personas descontentas, personas que se sienten no aceptadas, personas que tengan el perfil para traicionar no solo al pastor, sino a Dios mismo, porque la autoridad puesta por Dios en una iglesia o la autoridad puesta por Dios en un lugar es el pastor, es el líder. Entonces es importante comprender todo esto porque a la final este espíritu influencia en la persona para que vaya contra la visión del pastor, contra la visión de la iglesia y en general. O sea, siempre se va a oponer a lo que él considere que no le es de beneficio a sus intereses, a su agenda. Entonces es importante también recalcar
que el espíritu de Absalón no solamente traiciona, sino que busca la división, busca sacar a las personas de la iglesia, ¿verdad? Y causar mucho daño dentro de la congregación, porque Absalón, hablemos directamente en la congregación. Si lo vemos en la familia, siempre va a haber muchas situaciones en donde va a haber cizaña, va a haber divisiones, va a venir situaciones dentro del hogar externas para tratar de destruir a la familia o destruir al hogar. Entonces, por eso es interesante que este espíritu trabaja en conjunto con Jezabel por razón de la adulación, para llamar la atención y con el deseo de controlar. Porque si tú ves, Absalón era el hijo de David, pero la intención de él era, aunque estaba abajo, no estaba en el trono, pero era príncipe. El deseo real de él era de controlar su entorno, controlar a la gente, controlar las circunstancias para que no llegasen a David, para que David quedara en un segundo plano y llamar la atención. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver que este espíritu independiente, como tú mismo lo señalaste, finge un genuino interés por la persona, por la situación, por lo que se esté dando en el momento. Finge que está interesado en el problema de las personas, finge que está interesado en lo que se está dando, pero la verdad es que la motivación por encima de todo eso es llegar al trono. Así es. Es tumbar la cabeza. Así es. Es destruir lo que Dios ha construido y destruir a la autoridad para promoverse él mismo, porque él tiene una ambición personal. Eso era lo que tenía Absalón, una ambición personal que lo llevaba a permanecer descontento como líder. Él era príncipe. Él no tenía por qué ambicionar la cabeza si ese era su padre. El rey David era su padre, pero vivía descontento con su condición de hijo de príncipe, aunque tenía privilegio. Y así pasa, hay líderes dentro de las iglesias, hombres y mujeres con privilegio, pero no se conforman con eso, viven traicionando, viven descontentos con la posición sin comprender que es parte del propósito de Dios. Viven con segundas agendas, quieren ser los primeros, quieren promover sus propios intereses y no están por promover las cosas de la iglesia o la visión de la iglesia, porque un verdadero líder que quiere trabajar en equipo, que no está influenciado por este espíritu de Absalón, la visión de la iglesia es su visión. Amén. La visión del pastor es su visión. La visión de la congregación es su visión y se une como uno solo para trabajar en base a eso. Pero si hay influencia absalónica, automáticamente tengo que tener cuidado, porque puedo estar tratando de robarle el corazón a la gente para promover mi ambición personal. Y sabe, cielo, la forma en como Carmen nos los describe nos ilustra seguramente muchas situaciones que han pasado en distintas congregaciones, como algunos líderes se llevan aparte de los miembros de la iglesia y los separan de su iglesia nativa, de su iglesia original, y es porque ha actuado el espíritu de Absalón, han robado los corazones. Miren lo que hace Absalón. Absalón se lleva a 200 personas engañadas y ya él ha preparado, ya ha maquinado todo lo que se tiene que realizar para proclamarse él como rey en Israel. Entonces nos damos cuenta que el espíritu absalónico siempre va a buscar esa división, siempre va a sumar adeptos, y cuando ese espíritu se sienta plenamente fortalecido, entonces lanza el asalto final, que es el asalto entonces a la cabeza de la iglesia y a destruir la iglesia. Entonces, ¿por qué lo calificamos como un espíritu que viene precisamente de carácter diabólico? Porque busca destruir la unidad de la iglesia y busca destruir la obra del Señor. Entonces el espíritu de Absalón tenemos que tomarlo en consideración, que siempre se va a alimentar de lo que es muchas veces no la cultura cristiana, se va a alimentar de la cultura humana, de los aspectos humanos.
Y ahí es donde vemos la sutileza. Absalón se va a cuidar bastante de atacar aspectos espirituales. Pero si Absalón va a sobredimensionar cosas sin importancia, cosas que ocurren sin importancia, en la gestión y en la administración de la iglesia hay cosas insignificantes. Bueno, Absalón va a agarrar lo insignificante y lo va a exagerar. Porque Absalón lo que quiere es sobredimensionar para poder promover su imagen y promover que él tiene la palabra correcta. Por eso es que vemos a veces en ocasiones personas, cuando usted escuche personas en las iglesias, que empiezan con la siguiente conversación. ¿Qué te pareció el vestido de la pastora? ¿Qué te parecieron los zapatos de la pastora? Oye, la pastora sí estaba bien arreglada. Y entonces esa conversación, ¿a dónde nos lleva? Esa conversación nos lleva a darnos cuenta, a llevar a un punto. ¿Sabes qué? Yo creo que está más preocupada por las cosas externas que realmente por el cuidado de la iglesia y de las ovejas. Ese es el objetivo de la conversación. Entonces nos damos cuenta que vienen las conversaciones, son insignificantes. Mira el cabello de la pastora, mira esto y lo otro, pero ¿hacia dónde ya va la conversación? La conversación empieza con algo insignificante, irrelevante, pero para martillar y cuestionar un liderazgo. Entonces es importante que nosotros lo tomemos en consideración para saber cómo se actúa. Y hay mentes inocentes y hay corazones inocentes que simplemente se toman, no estoy haciendo nada malo, simplemente estoy opinando. Y de repente uno se da, y hay reuniones que se dan fuera del marco de las iglesias, conversaciones que se dan fuera del marco de las iglesias, conversaciones que se dan en grupo, apartadas de la iglesia, supuestamente preocupados por los asuntos de la iglesia. Una pregunta. Dios es sabio y Dios estableció, nuestro Señor Jesucristo, nos dice la palabra en Efesios, constituyó a algunos apóstoles, algunos pastores, algunos maestros, evangelistas y profetas. Si Dios estableció los ministerios y Dios colocó y llamó a los pastores como ángeles de la iglesia, si hay un problema dentro de la iglesia, no debe estar al tanto el pastor o la pastora de la iglesia con respecto a ese problema. ¿Qué hace un grupo de hermanos hablando sobre un problema de la iglesia sin ponerlo en comunicación de la pastora o sin ponerlo en comunicación del pastor? No, es que tiene muchas cosas en la cabeza la pastora o tiene muchas cosas en la cabeza el pastor y ellos no van a atender. Ese es un punto de la conversación del espíritu absalónico. Es que ellos están muy complicados y tienen... Exacto. Decía, David tenía muchas cosas que hacer, así que Absalón se iba a encargar de resolverle todos los problemas. Y mira, Benito, es interesante porque dice que él se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Así es. Nunca lo trataba a la luz. Exactamente. Siempre lo hacía fuera de. A la espalda. Exactamente. Fuera del lineamiento como se debía dar. Por eso es importante comprender que este espíritu es salamero. Correcto. Adulador. Es su naturaleza. Piropea. Le habla bonito a la gente, ¿verdad? Y empiezan a admirarlo porque las personas allí, como tú bien lo dices, venían y le besaban la mano a Absalón porque lo admiraban su preocupación por ello, le robaba el corazón. Absalón le robaba el corazón a la gente, pero en realidad lo enamoraba. Pero en realidad Absalón no estaba por ellos, tenía su propia agenda, tenía su propia ambición, y lo que hacía entonces era que producía en el pueblo una reacción adversa porque en realidad el pueblo iba hacia David. Así es. La intención del pueblo era buscar al líder para que el líder le solucionara sus problemas y le ayudara a solucionar sus problemas, porque era lo sabio. Era lo correcto. Era lo establecido. Era como se debía hacer. Así es. Independientemente de que David tuviese muchas cosas que hacer, Dios lo había establecido de esa forma y allí había bendición. Pero los absalonitas o este espíritu, ¿verdad? Piensa entonces en cómo irse contra la cabeza y cómo desviar la atención de la autoridad para sublevarse, para hacer división, para traer pleitos, para traer competencia, para tomar el control, y así siembra
en los corazones divisiones, contienda, y tenemos que comprenderlo porque el espíritu de Absalón no solamente es una influencia a la traición, es una influencia a la crítica. Amén. Sí. Es una influencia a la murmuración. Y el fruto de todo eso es la división y la maldición. Así es. Porque todo lo que se mueve en torno a la influencia absalónica está movido sin la presencia de Dios. Amén. Porque Dios no respalda esta situación y tristemente pues tenemos que comprender que si no tomamos las medidas frente a este demonio, frente a este espíritu, obviamente va a pasar lo que le pasó a David. Efectivamente. ¿Verdad? Que hubo división del reino, hubo división por doquiera, pero esto tiene su génesis, Benito, tiene su origen, y es que habían situaciones, ofensas no resueltas por parte de Absalón. Así es. Cuando nosotros nos vamos allí mismo a 2 de Samuel, capítulo 13, verso 22, nos damos cuenta la situación que había entre Amón y Tamar. Exactamente. ¿Verdad? Y Absalón sentía que David no había hecho nada. Así que él tomó la justicia por su mano. Absalón sentía que David no había hecho justicia. Al no hacer justicia, él quería hacerlo él por su cuenta y tomar las represalias contra David. Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos que cuidar nuestro corazón, porque pequeñas ofensas que muchas veces interpretamos nosotros, porque cuando estudiamos el caso de David y cómo él actuó con Tamar, nos damos cuenta que David no estaba, y aunque estuviera errado, seguía respaldado por Dios. Seguía siendo el rey. Entonces, y seguía siendo el rey. Así es. Entonces, pequeñas ofensas que nosotros consideramos que el líder, que el pastor, que la pastora me hizo, a lo largo del camino se pueden convertir como a Absalón en fortalezas en nuestra mente y en nuestro corazón que nos pueden llevar a la traición frente a la autoridad, a la traición frente a los pastores, frente a la visión que Dios le ha dado a la iglesia. Y eso es de mucho cuidado, Benito, porque nosotros tenemos que identificar el blanco a donde apunta el espíritu de Absalón en este tiempo. Nosotros como hombres y mujeres de Dios tenemos que comprender que Dios nunca va a respaldar la traición. Así es. Dios nunca va a respaldar la división, la contienda. Dios nunca va a respaldar las ambiciones y las agendas personales. Dios trabaja en comunidad. Dios trabaja con gente unida, con visión. Yo siempre le digo a los JV, si tú consideras que nosotros lo estamos haciendo mal, nosotros somos los pastores de la iglesia, ¿y por qué tú no lo eres? ¿Por qué Dios no te ha puesto a ti? Yo siempre les enseño de esa manera, porque si nosotros nos consideramos, si aquella persona o nosotros nos consideramos mejores que nuestra autoridad, entonces, ¿por qué no estamos en la posición de nuestra autoridad? Porque Dios ha visto en nuestro corazón que no estamos preparados, porque tenemos agendas personales, porque queremos controlar lo que no, o sea, no tenemos el corazón correcto para liderizar lo que Dios quiere entregarnos en nuestras manos. Puede que sí lo tengamos, la capacidad, la habilidad, puede que sí tengamos el llamado a liderizar, pero si no tenemos el corazón correcto, viene este demonio, viene este espíritu absalónico y nos toma. Amén. Y nos toma para afectar y dividir la iglesia. Tú has hablado de un tema muy importante sobre la situación, el génesis de la relación de Absalón con su padre, con David. Y todo parte de su hermana Tamar y lo que ocurrió con Amón. Sin embargo, ahí nosotros trayéndolo a este tiempo nos damos cuenta de que la ofensa no es tanto, la ofensa puede ser un hecho real de que efectivamente se dio una ofensa, como puede ser una percepción de ser ofendido. Y en este tiempo es importante, cielo, ¿por qué? Porque muchas personas se sienten ofendidos cuando se señala el pecado. Y habemos personas muchas veces en las congregaciones que posiblemente estamos en una situación de pecado, en una situación donde estamos actuando incorrectamente o estamos viviendo de una manera que no agrada a Dios.
Y cuando desde el púlpito se señala el pecado y se cuestiona el pecado en términos de la palabra y conforme a la palabra, que es el propósito de la palabra es llamar a lo bueno malo y al pecado llamarle pecado. ¿Para qué? Para que el que pueda estar cerca o haya caído se arrepienta, se vuelva de su mal camino y camine de acuerdo a Dios. Pero en este tiempo, en este siglo XXI, muchas personas en las congregaciones con aquello del Evangelio Light se sienten ofendidas cuando se predica o se enseña con respecto al pecado. Entonces no es que el pecado los ofende porque estamos hablando de la palabra de Dios, es que ellos se sienten ofendidos porque la palabra pecado y aquello que los llama a cambiar de su manera de pensar, su manera de vivir y moverse de acuerdo a la palabra y fundamental, sienten que es una ofensa. Entonces no es una ofensa, es una percepción de que me siento ofendido. Y ahí vemos muchas presiones en muchas comunidades, en muchas congregaciones, presiones para que el mensaje cambie. Presiones para que el mensaje diga, oye, el pastor, la pastora te están tirando duro. No, eso no se debe hacer desde el altar. ¿Cómo van a hablar si tú estás viviendo, tú estás teniendo tu lucha, tú estás en tu proceso, pero estás en pecado? Eso no lo señala. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que no tiene que ver con una ofensa real, que es responsabilidad del liderazgo y que Dios le va a pedir cuenta al liderazgo. Y que el liderazgo tiene que cuidarse de no ofender a las personas. Y la ofensa descansa sobre actos personales. La ofensa no descansa sobre la base de la palabra. Porque, hermano, nosotros no podemos pedir perdón por la palabra. Porque Absalón debió haberse... Si él tenía una ofensa no resuelta, si él tenía falta de perdón, exactamente, si él estaba... su corazón estaba agraviado. Si él estaba en una condición en donde se sentía mal, ¿por qué no fue y se acercó a su padre si ese era su padre? Él debió haberle dicho, padre, ¿por qué no actuaste así? Porque debiste haber, ¿qué pasó? O sea, confrontar la situación, comunicarse, hablar con... Y también pudo ir al sacerdote, al sumo sacerdote. También pudo haber ido al sacerdote. Era príncipe. Era príncipe, o sea, tenía los derechos y tenía los privilegios de poder hacerlo, pero no lo hizo. Buscó la forma más fácil porque en realidad él tenía una ambición personal. Exacto. Tenía una agenda en su corazón. Tamar era un punto. Una excusa. Un punto gatillo para activar toda la agenda. Entonces nos damos cuenta que muchas veces sucede de esa manera. Nosotros tenemos que analizar lo que se mueve en nuestro entorno. Así es. Porque Benito, Absalón no buscó a cualquiera de las personas del pueblo. ¿Por qué no buscó al menesteroso, al pobre, aquel que tenía una necesidad real? El espíritu absalónico busca a los líderes de la iglesia, busca a los ancianos de la iglesia. Y cuando hablo de ancianos, gente de verdad de influencia o de posiciones estratégicas para manipular los diáconos, miembros de directivas, diferentes departamentos y comisiones de la iglesia, ya que ese es el objetivo, el blanco real. Él no busca a los más débiles que están allá con una necesidad porque le representa un gasto, le representa una pérdida o no tiene un beneficio real. Él busca lo que le puede representar una inversión, es decir, que le puede dar dividendos. No, que le pueda ajustarse a su agenda. Así es. Porque si es una persona que tiene una necesidad, pero no le trae beneficio, ¿en qué me beneficia esa persona? Porque Absalón fue a la gente del pueblo que le podía llevar a él al trono. Al poder, exactamente. Al poder. Él no fue a la gente del pueblo que realmente tenía una necesidad, porque eso no le representaba a él un beneficio. Entonces nosotros tenemos que manejarlo y verlo desde esa perspectiva con el espíritu de Absalón en la iglesia, porque allí nosotros nos damos cuenta de las diferentes situaciones que se van a dar dentro de las iglesias. Es algo que podemos conyugar dentro de colaborar con ese análisis que ha hecho Carmen, es la circunstancia de que el espíritu absalónico, hermanos, nunca se va a mover en un tiempo de guerra o de conflicto. Absalón no se movió cuando David estaba en guerra contra los filisteos, ni cuando David estaba en guerra contra los otros pueblos. ¿Por qué? Porque el espíritu absalónico es por naturaleza cobarde. El espíritu absalónico no podía irse contra un rey David cuando David estaba en un periodo de conquista, porque todo el pueblo sabía perfectamente que David es un guerrero.
y todo el mundo conocía la historia de David. Tenía que buscar el momento, y el momento era un momento en donde Israel no estaba en conflicto con ningún pueblo. Al no estar en conflicto con ningún pueblo, el espíritu absalónico podía manejar la idea de que ahora estamos en un tiempo donde se tiene que administrar. Ya no necesitamos a un rey guerrero y conquistador. Ahora necesitamos a un administrador. Por eso el espíritu absalónico no se levanta contra David en un tiempo. Imagínense que el espíritu absalónico hubiera ido contra David inmediatamente después que muere Saúl y David empieza a expandir a Israel. No hubiera tenido ninguna cabida, porque al ser cobarde no iba a tener ninguna cabida. Iba a quedar en evidencia su debilidad abiertamente y nadie le iba a tomar partido a las cosas que decía. Entonces, por eso, en la iglesia, siempre hay una recomendación para los líderes, que son los pastores. En la iglesia siempre se tiene que remarcar la visión de la iglesia. Se tienen que remarcar las metas de la iglesia, los objetivos de la iglesia, lo que la iglesia tiene que alcanzar, hacia dónde tiene que llegar. ¿Por qué? Porque cuando la visión se aclara y se afirma y se suma, el espíritu absalónico empieza a tener problema para comunicar. El espíritu absalónico empieza a tener puntos en donde no se puede expandir. Y uno tiene que hacerlo de esta manera. ¿Por qué? Porque uno necesita construir un ambiente de unidad, pero una unidad que avanza. Y eso es fundamental en muchas situaciones que nosotros tenemos que tomar en consideración. Entonces esto es un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque nos ayuda a darnos cuenta cómo nosotros podemos percibirlo, podemos identificarlo. Porque, hermanos, el espíritu de Absalón se va a acercar a la cabeza, se va a acercar a la pastora o se va a acercar al pastor. Y va a conversar con el pastor y va a conversar con la pastora. Y va a querer hacer manipulación. Mire, por eso con Jezabel se llevan bien. Por eso, exactamente, por eso se lleva con Jezabel. ¿Por qué? Porque cuando Absalón ya tiene cuajada lo que va a hacer, Absalón llega a David. Sí. Y más, le pide a David que David le permita. Vamos a verlo. Vaya Hebrón. Vamos a ver el versículo 7 del capítulo 15 en adelante. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Miren esto. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigas el sonido de la trompeta, diré: Absalón reina en Hebrón. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que David estaba totalmente desconectado de lo que estaba haciendo Absalón. Y a David también era víctima de las propias manipulaciones y los engaños de Absalón, que se presentaba como una persona noble, una persona preocupada, una persona que había hecho un voto porque el rey se lo había exiliado por lo que había ocurrido con Amón, y que luego él había prometido que él iba a servir a Jehová. Siempre se va a presentar como el que yo sirvo a Dios, yo daré mi vida, etcétera, etcétera, siempre. Y lo que más anhela un pastor es que un líder se acerque y le diga: yo lo voy a hacer todo por Dios, todo por la iglesia, etcétera, etcétera. Permítame, pastor, hacer esto. Y siempre te va a presentar algo que es inocente, cuando en el trasfondo lo que lleva es un plan maligno y perjudicial. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos e identificarlo. ¿Identificarlo por qué? Porque, hermano, es una persona que está bajo una influencia demoníaca, que tiene que ser tratada, que tiene que ser atendida, que tiene que ser liberada, y que posiblemente la persona ignora que él está bajo una influencia demoníaca. Él piensa que todo lo que está haciendo es correcto. Entonces nosotros tenemos que primero tratar a la persona. Y después vamos a ver cómo se trata a este tipo de personas. Es interesante, Benito, porque analizar este espíritu absalónico nos lleva a darnos cuenta de el cuidado que debemos tener los pastores, los líderes, los ministros del Señor frente a estos demonios como Jezabel, que hablamos en el programa anterior, y ahora Absalón, porque operan bajo la misma perspectiva, es la destrucción de la cabeza, porque la Biblia dice: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. El objetivo real de la persona, a la persona o este espíritu no le interesa la obra de Dios.
no le interesan las almas, no le interesan las personas, no le interesa el pueblo de Dios, no le interesa la visión de Dios, porque no quiere pagar realmente el precio que lleva el sustento y el cuidado de la persona. Él simplemente quiere satisfacer su ambición, su agenda, satisfacer. Pero lo que acabas de leer nos enseña a nosotros que, como tú lo acabas de decir, que David estaba un poquito distraído. Sí. Pero David no estaba distraído porque andaba en sus placeres. No. David estaba distraído o estaba enfocado en otras cosas porque David confiaba en su hijo. Era su hijo. Entonces nos damos cuenta, como dice la palabra, el que comía de mi pan, el que mojaba su pan en mi vaso, Entonces nos damos cuenta que tenemos que tener cuidado a las personas que tenemos alrededor, porque siempre va a haber corazones no correctos que pueden ser influenciados a la traición, al engaño, a la crítica, a la contienda, a la división, porque este espíritu absalónico se muestra como una persona superior al pastor o al líder, como una persona más espiritual que el líder o el pastor, pero en realidad nos tenemos que dar cuenta que ¿por qué no estás pastoreando? Amén. ¿Por qué no estás liderizando como dices que eres? Y la prueba está que Absalón, aunque llegó al trono, no pudo permanecer en el trono porque había una promesa de parte del Señor. Amén. A quien él había elegido y a quien había puesto por rey. Amén, amén. Y la muerte de Absalón fue agonizante y fue difícil porque ese espíritu muere. Ese espíritu no es que queda en el trono ni que va a permanecer en el liderazgo, porque a la larga el dolor está en cómo afecta esto el entorno de la iglesia o el entorno de la congregación del ministerio frente a las cosas que se están viviendo. Entonces, no solamente el pastor tiene que estar apercibido, sino también otros líderes que sí son fieles, porque David tenía gente a su alrededor fiel independientemente de lo que pudiese estar viviendo. Esta es una historia bien bonita. Es una historia bonita porque describe distintos comportamientos e inclusive la hemos empleado muchas veces para enseñar sobre liderazgo y sobre un tema fundamental del liderazgo que es la lealtad. ¿Por qué razón? Porque ahí en medio de todo eso se ve y se calibra la lealtad. La lealtad se calibra en todas esas circunstancias. La lealtad se calibra en quienes van con David y quienes permanecen con Absalón. Y la lealtad se calibra en todas estas cosas que a veces uno piensa que una determinada persona en una circunstancia especial va a jugar a la lealtad y al final nos damos cuenta que no va a ser así. Y a veces nos damos cuenta de que, oye, no acabamos de conocer a las personas. Sin embargo, es importante darnos cuenta de lo siguiente. El espíritu absalónico no busca crear un reino y construir un reino. Busca robarse un reino. Sí. El espíritu absalónico, como lo describía, es tan débil y es tan cobarde que no quiere construir un reino. Él quiere tomar un reino ya construido. Él quiere administrar un reino ya construido y ya edificado y con los adversarios ya derrotados. Eso es lo que espera el espíritu absalónico. Entonces, cuando nosotros nos damos en esa descripción, pero el espíritu absalónico es astuto. Y ese es un punto que nosotros tenemos que tomar en consideración. La lealtad del liderazgo es fundamental. El liderazgo tiene que percibir, el pastor tiene que saber confiar su liderazgo a hombres y mujeres leales, que hayan sido probados a través del tiempo. ¿Por qué? Porque al momento en que el espíritu absalónico se mueva, va a venir primero por ese liderazgo. A ese es el liderazgo que va a venir. A ese es el liderazgo que va a tratar de seducir. A ese es el liderazgo que va a tratar de atraer. Ese iba a imaginar David que su propio hijo le iba a hacer semejante traición, semejante engaño, semejante maldad. Que ese iba a imaginar él, David, que eso iba a suceder. O sea, hay situaciones que el líder no se espera, porque se supone que
que está o sea, no sé, yo pienso que es muy difícil y muy doloroso pasar por esa situación de la influencia de este demonio que traiciona frente a todo lo que se le pudo haber tenido Absalón. Absalón lo tenía todo, y cuando vamos a ver a las finales le hace eso a su propio padre, es bien difícil. Pero una de las cosas que yo siempre remarco, Benito, es el hecho de que nosotros tenemos que comprender como seres humanos, como hijos de Dios. Yo siempre lo marco. Cuando tú ves un líder, cuando tú ves a una persona, y esa persona es un ser humano, es un ser imperfecto. Así es, como todo. Es un ser imperfecto como todos lo somos. Así es. Puesto por un Dios perfecto con un propósito. Nosotros no tenemos que mirar la imperfección del líder. Tenemos que fijar la mirada en la palabra de Dios, que dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y tiene un propósito, aun cuando sea imperfecta, aun cuando sea mala, aun cuando no estemos de acuerdo al 100% con todo lo que hace la persona. Nosotros tenemos que cuidar lo que nosotros hacemos delante de Dios, no lo que hace el líder. Porque yo imagino una persona influenciada por un espíritu absalónico. Amén. Todo lo que el líder hace, sea bueno o sea malo, lo va a criticar. Así es. Sea correcto o no sea correcto, lo va a criticar. Porque no está viendo las cosas desde la perspectiva de la palabra, no está viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces está poniendo su ambición personal, está poniendo su agenda personal por encima de lo que Dios ha establecido. Entonces yo pienso que si realmente yo quiero ser ese líder, yo quiero ser esa persona que quiere construir un reino, que quiere construir un propósito, yo no voy a hacerlo en el canal de la traición. Yo no voy a hacerlo en el canal del engaño. Yo no voy a hacerlo en el canal de la manipulación y en el juega vivo y la división y todo. Porque eso obviamente si yo soy realmente un sabio y soy una persona consciente, me voy a dar cuenta que Dios no va a prosperar esos planes. Y tarde que temprano me puede ir bien al principio, pero mi final no será el mejor. Entonces yo pienso que David lo vio desde esa perspectiva. Yo soy el ungido. Yo esperé mi tiempo, porque David sembró un reino. Amén. Él esperó su tiempo. David conoció el proceso de Dios para llegar hasta allá. Por eso que cuando a él lo maldice, no me recuerdo el nombre de la persona que lo maldijo, cuando salió del reino, él dijo, tal vez yo me lo merezco, tal vez yo hice algo mal. Porque David, aún en medio de todo, aunque él no comprendía, él seguía teniendo el corazón conforme al corazón de Dios. Amén. Entonces, yo no voy a respetar solamente la autoridad puesta por Dios, que es imperfecta. Yo voy a respetar la unción que hay en esa persona de parte de Dios. Amén. Porque David era el ungido de Jehová. Nosotros tenemos que, mira la relación de Saúl, de David con Saúl. Saúl no era el rey perfecto, Saúl era un hombre con muchos defectos y David sabía que él iba a ser el rey, que Dios lo había llamado a él, pero él esperó su tiempo, esperó Amén. que Dios acomodara las cosas para que él entonces llegara hasta el reino. Amén, amén, y amén. Absalón no supo tomar ese ejemplo de su propio padre. Es que tenemos que tomar en consideración, porque Carmen lanza una pregunta. ¿Cómo es posible si evidentemente Absalón tenía que saber que David era el rey ungido? ¿Y cómo es posible que haya levantado todo esto? Ningún líder en pleno cabal va a hacer algo. Y ¿cómo puede llegar una persona? Porque, hermano, todas las congregaciones, y usted que nos está siguiendo a través, todas las congregaciones viven eso, y todo sale de parte de líderes. Y tal vez muchos líderes entran dentro del círculo de la familia íntima del pastor o de la pastora, etcétera, etcétera. No importa dónde venga, son la mano derecha o son estos, no importa. Y uno se pregunta, pero ¿cómo puede pasar esto si conocen la palabra? ¿Cómo pueden hacer esto si conocen la palabra y deben conocer el destino? Hermano, se lo explico de una manera
de una manera Yo bastante, soy un poco inocente. bastante sencilla. Se lo voy a explicar de esta manera sencilla. Precisamente porque cuando uno cae bajo los efectos del espíritu de Absalón, tu razonamiento queda totalmente y tu visión queda embotado. Es decir, no puedes reflexionar, no puedes ver el contexto de lo que está pasando. Solamente puedes ver porque hay sentimientos que se ligan a la influencia demoníaca como la envidia, como los celos, como la avaricia, que se van entrelazando a tal punto que tú no puedes razonar y empiezas a quedar totalmente desconectado de las cosas espirituales. Por más que las cosas espirituales estén frente a ti, no lo vas a ver. Miren lo interesante en esta rebelión de Absalón, que Ahitofel, que era el asesor de David, que asesoraba a David sobre todas las decisiones reales, se une a la rebelión de Absalón. Y uno se pregunta por qué Ahitofel, del cual se decía, conforme lo dice la palabra, que su palabra era como palabra de Jehová, ¿por qué Ahitofel se va contra David? Si que Absalón lo haga por lo que había vivido era justificable, pero que lo hiciera Ahitofel, ahora lo explicamos. Ahitofel razonaba y decía, si este muchacho ha logrado reunir a los líderes de Israel y ya ha sumado a los líderes de Israel, yo identifico y leo las señales de que David ha sido desechado por Dios. Así que yo tengo que apoyar al nuevo rey que Dios ha elegido. Esa fue la conclusión de Ahitofel. Qué triste. Esa fue la conclusión de Ahitofel. Y ahí falló Ahitofel de una manera totalmente desastrosa. Porque confió en su propio razonamiento y su propia capacidad de análisis de una situación y no en la dimensión espiritual de lo que estaba ocurriendo en ese momento. No en esa dimensión espiritual. Y desconocía Ahitofel el corazón del rey David y la relación de David con Jehová. Entonces nosotros, miren, para que veamos cómo estaba el flanco de los traidores. Pero miren cómo estaba el lado de David. Cuando Carmen hace referencia a esa persona que insultaba a David, está en el capítulo 16, versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurín. Y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esto es lo que decía Simei de David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarviar, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi rey, a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo hacéis así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo me ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Miren, hermano, miren la diferencia de caracteres y la diferencia de caracteres y de personalidades. Y esta personalidad del rey David en medio de una situación caótica y de esta naturaleza. Y eso nos da otra respuesta a la pregunta que Carmen nos lanzara al aire. Es decir, muchos consideraban que lo que estaba viviendo David se lo había merecido, porque había sido un hombre sanguinario. Se lo había merecido porque había acabado con la casa de Saúl. Se lo había merecido y le dice, por tu maldad te está pagando Jehová y te está haciendo eso. Entonces, también Ahitofel puede decir, por la maldad de David le ha pasado todo esto. Y muchas personas en las congregaciones, cuando estas cosas ocurren y afectan a su pastor, dice, el pastor se lo buscó. Su maldad, sale el resentimiento, salen las cosas ocultas, salen un montón de deseos ocultos, salen precisamente. Entonces nos damos cuenta que este es algo que subyace
permanentemente Pero en nuestras congregaciones. yo amo el corazón de David. El corazón de David es extraordinario, es un Amo corazón conforme al corazón de Dios. Porque en medio de todo se movía la compasión. Aleluya. Él guardaba su corazón, Benito. Sobre todas las él sabía cosas. que Dios estaba en control y que él era el capitán de su barca. Amén. Y sabía que lo que estaba pasando, independientemente de que era doloroso, porque era su hijo, Exactamente. fruto de su entraña, él sabía, si Dios lo está permitiendo, él tiene un propósito. Y Dios lo va a resolver. Yo me imagino a David así, pero lo que me encanta de tu pasaje, es que aquí dice que David no se fue solo. No, fue con los valientes. Hubo gente que se quedó con él. Aleluya. Es maravilloso saber que había gente fiel a David. Indistintamente de lo que hicieran los demás, esa gente permaneció con David. Mira, el otro y le quiero arrancar la cabeza a este hombre. Todavía había gente dispuesta a morir por David. Amén, amén, amén. Dispuesta a ir a la guerra con Amén, David. amén, amén, porque amén. habían visto el sacrificio de David por construir un reino. Habían visto el sacrificio de David por serle fiel y leal al Señor. Esos fueron los leales, los Ajá, leales. los valientes Los de valientes, David. los valientes. Pero- Sí, es interesante, esta historia a ambos nos gusta mucho porque David se va con los valientes. Sí. Señores, imagínense lo que estaba pensando Absalón y pensando Ahitofel. Si David se va con los valientes y logra llegar a un lugar seguro, David se va a rearmar. Y vengan acá, Absalón no tenía los pantalones para enfrentar a David en guerra. Benito, si David hubiera querido pelear el trono, Absalón no se lo hubiera podido Aleluya. quitar. Los valientes eran tan valientes y habían peleado tantas, pero tantas batallas. Que estaban dispuestos a pelear una Estaban- última batalla por David. Por favor, David no quiso pelear. Amén. David no quiso irse contra su propio hijo porque sabía cómo David era un estratega. Aleluya. Le dolía. Estaba pasando su peor momento. ¿Tú crees que esa persona que los maldijeron en ese momento, él no las había ayudado en su momento? Claro que sí. Las tuvo que haber ayudado en su momento. No, hay situaciones todavía más extraordinarias de este hecho de Absalón porque nosotros vemos lo que ocurrió con Siba. Todos conocemos a Siba. Siba era un siervo que había servido en la casa de Saúl y cuando David llama a Mefiboset, entonces Siba serviría a Mefiboset. Bueno, cuando se da esta rebelión, Siba se va a detrás de David. ¿Y dónde se quedó Mefiboset? Mefiboset se quedó pensando, ha llegado el momento en que la casa de Saúl será restaurada. Mefiboset, que el Dios, el rey lo mandó a llamar y lo sentó en su mesa y comería de su mesa y viviría en su mesa. Mefiboset no se va detrás de David, sino que se va a Siba, el siervo de Mefiboset. ¿Y qué hace David posteriormente con Siba? Amén, amén, amén. Todo Pues- lo que era de Mefiboset sería ahora de Siba. Aleluya. Ese Porque- es el premio de la lealtad y la fidelidad. Lo que pasa es que nosotros tenemos que comprender que Dios no respalda la rebelión. Así es. Dios no respalda a la gente malagradecida. Dios no respalda a la gente infiel. Dios no respalda a los traidores. Dios no respalda a la gente que engaña. Dios no respalda a la gente que hace división. Aunque la gente piense que está en lo correcto, todos debemos tener cuidado. Yo estoy segura que David pudo haber dicho, ven acá, yo construí este reino. Amén. Yo esperé tantos años por este reino y ahora este chiquillito me va a quitar a mí. David era un hombre de guerra. Para ser un hombre de guerra era un hombre de carácter. Pero también era un hombre que amaba a Dios. Amén. Y que amaba al pueblo. Y si él era la causa de, él lo dijo, ¿quién sabe si? El quién sabe si es muy amplio a la hora de analizarlo. Quienes están alrededor del líder, de la autoridad o del pastor, son los que tienen que analizar sus decisiones. Así es. Porque si tomas una decisión equivocada, tiene un costo. Porque a todos los absalonitas les va a ir mal. Amén, amén, amén. Nunca les va a ir bien. Dice que las consecuencias de esta influencia demoníaca son terribles. Amén, amén, amén. En- Y son terribles para el que está influenciado con esta influencia y el que se ha sumado y se ha dejado persuadir o seducir por este tipo de influencia. El capítulo 17, 2 de Samuel, nos habla del consejo que le da Ahitofel a Absalón.
Ajá. Y Aitofel le dice a Absalón, dame 12.000 hombres y yo voy ahora, en este momento, inmediatamente voy detrás del rey, porque él debe estar cansado. Y yo para acabar con el rey y los valientes tengo que atacarlos con 12.000 hombres, Cansado. aunque ellos sean 500, pero tengo que atacarlos con 12.000 hombres y cansados, porque si no los atacamos en este momento, no va a haber forma de vencer a David. Ahí es donde juega un rol muy importante Usai. Es una historia bien bonita, Sí. una realidad vivida en un tiempo específico que nos da una hermosa enseñanza espiritual de aquellas cosas que se puedan estar moviendo Amén. a nuestro alrededor. Sí. Una de las cosas que tenemos que hacer es no permitir que nuestro corazón anide la falta de perdón. Por eso debemos tratar de trabajar con el odio, con la amargura, Amén. con el pecado. La iglesia tiene que ser una entidad de restauración espiritual y siempre, periódicamente, tenemos que llevar al pueblo al arrepentimiento y al perdón. Yo amo, Y el mismo liderazgo yo también. amo, de verdad amo la historia de el ejército de David. Amén. Porque no eran hombres perfectos, eran hombres amargados de espíritu, Sí. adeudados. Adeudados. Eran hombres terribles en su momento, pero entraron a una cueva llamada Adulán y allí en ese fuerte Dios los procesó junto a David y ellos comprendieron el principio de la lealtad frente a cómo llegaron y cómo estaban. Exactamente. Porque David amaba a sus valientes y David Y los valientes jamás van a David. y los valientes llegaron a amar a David en extremo, porque comprendieron que David los sacó de un hueco de amargura, de un hueco de deuda, de un hueco de problemas, de situaciones. Y era mentira que en el camino lo iban a abandonar. Que en el camino, por eso yo creo en la fidelidad de reconocer, oye, Dios utilizó a mi pastor, Dios utilizó a mi pastora, Dios utilizó a mi líder como instrumento de restauración. Dios lo utilizó para bendecirme. Hay que recordar de dónde Dios nos sacó y a quién usó. No que venga un hijo del diablo como con influencia absalonita a tratar de manipular mi mente contra quien usó Dios para bendecirme y para sacarme de mi condición. Efectivamente, es así, es así. Es que por eso este tema nos lleva directamente a lo que es la lealtad, que es el mayor, si uno quiere detener el movimiento de estos espíritus, solamente hombres y mujeres leales pueden ser la barrera, el muro para enfrentar este espíritu. Porque este espíritu, imagínense, Absalón nunca se le atrevería y nunca irse directamente donde Joab a seducir a Jehová. Contó y que Joab lo había ayudado a que David lo trajera del exilio. A Absalón nunca se le ocurrió ir donde Joab, vamos a acabar con el rey, porque él mismo Joab le hubiera rebanado la cabeza. Porque una cosa es que te ayude a ti a que vengas con tu padre, pero otra cosa es que le corte la cabeza a tu padre. Es así. Cuando alguien trate de manipular, ya sea por directo o disimuladamente, para tratar de controlar la fidelidad a tu líder, a tu pastor, córtalo de una vez. No participes de esas cosas porque eso no le agrada a Dios. De partida tenemos que verlo así. La fidelidad no es cuando tú me das algo o cuando tú me estás ayudando a algo. La fidelidad es permanente. La fidelidad es por delante y por detrás. Así es. La fidelidad, aunque parezcas grosero, aunque parezcas inadaptado, aunque parezcas bicho raro, como decimos en el buen panameño, o aunque te digan que estás idolatrando a tu pastor. Aleluya. Tocaste un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el espíritu de Absalónico, ¿cómo se enfrenta a la gente leal? Le dice a la gente leal, basado entonces, se van a la religiosidad, y le dicen a la gente leal, tú lo que estás es idolatrando. Hermano, hay una diferencia entre idolatrar y ser leal. Y ser fiel. Hay una gran diferencia entre idolatrar y ser fiel y leal. Pero la persona que sabe que es fiel y leal, debe saber que es fiel y leal y que no está idolatrando a un líder. Eso es algo fundamental. ¿Por qué razón lo explicamos? Porque la idolatría se caracteriza por algo. La idolatría se caracteriza por la adulación. Esa es la característica de la idolatría. La adulación es una característica de la lealtad y la fidelidad. No tiene que ver con la adulación.
Y parece contrasentido que muchos líderes leales lleven un espíritu absalónico que es adulador Y a ese sí le... y se dejan seducir por un espíritu absalónico que es adulador y que quieren que lo adulen. Y lo están atacando a ellos, que son leales, de ser idólatras al líder o al pastor o a la pastora. Entonces, son las tipos de cosas. Por eso es que siempre enseñamos, tú tienes que saber quién eres, saber a qué Dios te llamó y estar claro en qué es cada cosa, para que nadie venga con ningún argumento a querer persuadirte de otra cosa, sino que tú puedas enfrentar con un argumento a la persona que hace tal. Entonces, hay un elemento muy fundamental también, que el liderazgo medio, antes del liderazgo máximo que son los pastores, que el liderazgo medio puede hacer con una persona que es de espíritu absalónico. Tenemos que quitarnos el chip del mundo, eso es fundamental. Napoleón Bonaparte decía que los aduladores eran un peligro, eso decía Napoleón Bonaparte, y terminaba la frase: pero cuánto lo necesitamos. Ese era Napoleón. Okay. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? En la iglesia no puede ser de esa manera. Si tú quieres frenar a alguien con espíritu absalónico, que tú sabes que es adulador, que le gusta que lo adulen, que le gusta que le tomen en cuenta, entonces no lo adules, no lo tomes en cuenta. Que le gusta criticar, entonces empieza a cuestionarlo frontalmente. Cuestiónalo sobre su actitud y sobre su comportamiento, para que tú veas cuál va a ser la reacción. Ya deja de adularte, no te habla más, no se acerca más. Ese es el insecticida para empezar a echar a los espíritus absalónicos. O de tal manera que o se convierten a Cristo definitivamente, Claro. o simplemente vean a ver qué van a hacer. Es tan amplio este tema porque al final David regresa al trono. Así es. David regresa al trono y seguirá siendo respaldado por Dios hasta el final. Amén. Absalón muere. Aitofel se ahorca. Aitofel se ahorca porque pensaba que conocía a David, pero no comprendía No los conocía planes. al Dios de David. No comprendía los planes de Dios. Amén, amén. No era un entendido en los tiempos. David tenía la experiencia con la tribu de Isaacar, tenía la experiencia con sus valientes. Así es. Yo estoy segura que David se llevó sus fichas. Las fichas reales de David se fueron con él. Así es. Y él sabía que con ellos él podía levantarse nuevamente, porque ellos habían demostrado a través de los tiempos la fidelidad. Yo amo la historia de lo que fue la vida de David, un hombre imperfecto, con un Dios perfecto y con un corazón correcto para ese Dios Y un perfecto. corazón humilde, porque en medio de todo él podía decir: yo soy el rey todavía, pero no había altivez en su corazón. Había humildad Lo en su único corazón. que le oramos al Señor como líderes, como pastores, es que Dios nos ayude a tener gente fiel, Amén. gente leal, gente que ame a Dios y que quiera servir a Dios junto a sus pastores. Amén. Le pedimos al Señor que nos cuide de los traidores, Amén. de los absalones y aquellas manipulaciones de estos demonios, que nos ayude y nos dé las estrategias para poder guardar nuestro corazón frente a esas cosas. Y le oramos al Señor para que nuestros líderes, hablo de los pastores en general y de los líderes, que nuestros líderes tengan el discernimiento para que cuando este espíritu quiera venir a influenciarle y a manipularle, puedan identificarlo y apartarlo. Así es. Identificarlo y sacarlo a la luz. Y no participar de esas cosas infructuosas Amén, amén. de las tinieblas. Le oramos al Señor para que nos dé la sabiduría a todos los líderes para poder sacar a su pueblo adelante, y que todas las cosas que Dios permita en nuestro entorno nos ayuden para bien, porque al final de los tiempos la agenda de cada pastor real, la agenda real de cada pastor no es propia. Es la de Dios. Amén. Y es a favor del pueblo, no es a favor de uno mismo, porque al final uno sabe que uno está puesto por Dios y que Dios es el que pone y quita en un momento dado. Amén, amén. Y es importante enseñar estos programas o enseñar estos temas para que nosotros también podamos ver cómo David respetó a un Saúl. Así es. David sembró bien. Así Y él es. sabía que iba a cosechar bien, independientemente de lo que estaba viviendo, él sabía que lo había hecho bien. Independientemente de que ese pueblo o esa parte de Simei tenía amargura por el trono de Saúl y no comprendía lo que Dios había hecho, David no se enfocó en eso, David siguió su camino. Así es. Entonces,
le oramos al Señor para que las cosas que están sucediendo alrededor de cada pastor y en la iglesia redunden para bien y redunden para beneficio. Yo siempre le digo al pueblo, a los JV, yo les digo que cuando una persona traiciona, una persona engaña, o una persona se va de la iglesia por amargura, o una persona se va de la iglesia por algo, el que pierde es quien se va, el que pierde es quien traiciona, el que pierde es aquella persona que no lo hace con un corazón correcto. Así es. Porque, Benito, pueden haber miles de situaciones pasando alrededor y puede haber cosas incorrectas que se estén viviendo y que puedan dañar nuestra salud espiritual, y mejor es tomar otro camino. Puede que sí sea así. Así es. Pero que sea lo correcto delante de Dios y a la manera de Dios y con el propósito de Dios. No por traición, Amén. No por engaño, no por maldad, no por hacer cosas influenciadas por este espíritu demoníaco. Amén, así ¿verdad? Entonces, por eso hacemos estos programas, para poder identificar estos demonios, estos espíritus, y que Dios nos libre de todo ello, y que Dios nos enseñe a discernir, porque es tiempo de discernir. Jezabel se está metiendo dentro de las iglesias a detener el mover del Espíritu Santo, Amén. A detener el espíritu profético. Pero también hay absalonitas tratando de meterse para quitar a los pastores, para quitar a los líderes, porque hoy lo puede vivir el pastor de la iglesia, pero tú lo puedes vivir en determinado momento, en una dirección, en una posición como líder dentro de una iglesia. Así es. Tú lo puedes vivir en el trabajo frente a tu posición de jefatura o liderazgo. Lo puedes vivir en la familia, como lo vivió David frente a su mismo hijo. Exactamente. Entonces tenemos que tener cuidado con este espíritu que está atacando. Si lo hizo hace miles de años de atrás, lo sigue haciendo en este tiempo. Amén. Así que le damos gracias al Señor por el pastor Benito, que él es más enérgico, más vivaz en este asunto para tratar este tema y así evidenciarlo como que wow. Y bueno, yo soy un poquito más, tengo esperanza que no sea así. Aleluya. Tengo esperanza que la gente cambie, que la gente sea diferente, que la gente reaccione y que si en algún momento pues ha tenido esa intención, pues pueda cambiar. Hay misericordia, cambiar, la misericordia. ¿no? Así que la gracia de Dios se sigue moviendo, aleluya. En medio de todo. Así que, amados hermanos, ha sido un placer, ha sido grato estar con ustedes en este tiempo. En el próximo programa vamos a estar hablando sobre el espíritu de Persia y el espíritu de Grecia. Aleluya. Vamos a estar hablando también de algunos rasgos, de algunos otros espíritus que puedan estar influenciando nuestras vidas o tratando de meterse en nuestra casa y nos quieran hacer daño. Así que lo que estamos haciendo, y para seguramente muchas personas, inclusive algunas personas que nos han estado siguiendo, dirían, pero los pastores Cañate hablan del espíritu de esto, y hablamos en un lenguaje para la iglesia, para que la iglesia lo pueda comprender. Si usted viene y está muy metido en el mundo secular, ya sea profesionalmente, en una empresa o en una compañía, etcétera, etcétera, estos temas se tratan a través de los llamados arquetipos. Los arquetipos reflejan una manera de actuar y de comportarse de determinados individuos bajo ese sistema. Y otra forma de tratarlo es también como los llamados estereotipos, pero más ricamente como el arquetipo. ¿Arquetipo de qué? Arquetipo de Zeus, arquetipo de Hércules, que revelan cómo se comporta una persona que está influenciada por esto. Arquetipo de Hitler. Arquetipo de Hitler, arquetipo de Absalón, por ejemplo. Un arquetipo de Absalón es lo que acabamos de describir. Una persona que sin ser Absalón, el personaje histórico, actúa y se comporta como él. Así mismo es. Qué bueno que tú eres maestro y yo soy pastora. Aleluya. Por eso es que nos complementamos. Le damos gracias al Señor porque usted se quedó con nosotros en este tiempo. Les esperamos en el próximo programa A los Pies del Maestro con sus pastores Benito y Carmen Cañate y el Ministerio Jesucristo Imperio de Vida, junto a todos los JV que hemos estado conectados aquí para participar de este tiempo
esperando en el Señor que Dios levante y siga levantando y fortaleciendo a los valientes en extremo, a esos fieles y leales hombres y mujeres de este tiempo y para este tiempo. Aleluya. Así es, queridos hermanos, acompáñenos el próximo lunes. Vamos a darle a continuar con este importantísimo tema, que es un tema que nos ayuda a guardar precisamente el liderazgo, la obra del Señor confiada a cada uno de nosotros como líderes, como pastores, etcétera, etcétera. Pero tenemos un propósito y un llamado que cumplir de manera eficiente y diligente. Así que Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Bye bye. Hasta pronto. Chao.